Ahora, comencemos. Roberto Ballesteros había aprendido desde el principio de su carrera como documentalista que la verdad siempre se revela en los momentos de silencio. En los espacios entre las palabras, en las miradas que la gente cree que nadie nota, en los pequeños gestos que delatan todo. Había pasado 15 años capturando esos momentos, convirtiéndolos en historias que incomodaban a la gente, la hacían pensar, la hacían actuar. Pero nada en su vida profesional lo había preparado para el momento en que su hija de 7 años le enseñaría que, a veces, las verdades más horribles se esconden a plena vista. En los últimos lugares donde uno pensaría buscar. La noche de septiembre había comenzado con bastante normalidad. Carolina, su esposa desde hacía 9 años, había preparado su famoso asado de puerco, ese que su madre, Elena, le había enseñado a hacer. La receta era, aparentemente, una tradición de la familia Herrera transmitida a lo largo de 3 generaciones, y Carolina la trataba con una reverencia que algunas personas solo reservan para los textos religiosos. Roberto nunca había entendido del todo esa obsesión. Estaba bueno, claro, pero no dejaba de ser asado de puerco. Sin embargo, había aprendido a sonreír y a elogiarlo efusivamente porque eso era lo que mantenía la paz en el hogar de los Ballesteros. Emma estaba sentada frente a él, moviendo los chícharos por el plato con una concentración tan enfocada que solo un niño puede lograr cuando quiere evitar comer verduras. Su cabello castaño claro, muy parecido al de Carolina, le caía sobre la cara mientras se inclinaba sobre el plato. Últimamente, había estado más callada de lo habitual. Roberto había notado que hablaba menos sobre su clase de segundo de primaria. Había menos peticiones para verlo editar material en su estudio, y pasaba más tiempo sola en su cuarto. Emma, cómete las verduras, dijo Carolina, con su voz transmitiendo ese tono particular de agotamiento materno que Roberto conocía bien. Tu abuela Elena se esforzó mucho en enseñarme esta receta y casi ni la has tocado. Todo en su casa, de alguna manera, terminaba girando en torno a Elena Herrera. La mujer tenía una fuerza gravitacional que arrastraba incluso las pláticas casuales a su órbita. Roberto lo había notado desde el principio, cuando él y Carolina eran novios. Pero el amor te hace pasar por alto las señales de alerta. O tal vez solo hace que las pintes de otro color. No tengo hambre, mami, dijo Emma en voz baja, sin levantar la vista. Roberto observó a su hija con atención. Como cineasta, había desarrollado un buen ojo para la actuación, para distinguir entre una emoción genuina y algo ensayado. El desinterés de Emma por la comida no era nuevo. Los niños pasan por fases, pero ahí había algo más. Una cuidadosa inmovilidad en su postura, como si estuviera intentando ocupar menos espacio. Tienes que comer, continuó Carolina, con su propio estrés evidente en el tono afilado de sus palabras. Había estado particularmente tensa últimamente, desde que aceptó turnos extras en el hospital donde trabajaba como enfermera quirúrgica. Estás adelgazando demasiado. Carolina, intervino Roberto con suavidad, tal vez podríamos. No me desautorices, Roberto, los ojos verdes de su esposa destellaron con irritación. Esto es exactamente de lo que me advirtió mi madre. Demasiada suavidad, falta de estructura. Así es como los niños se malcrían. Ahí estaba otra vez la voz de Elena, hablando por la boca de Carolina. Roberto se guardó su respuesta y volvió a su propia cena. Al cruzar miradas con Emma, le guiñó un ojo y ella le ofreció un fantasma de sonrisa a cambio. Esa pequeña conexión, ese breve momento de solidaridad. Él no lo sabía entonces, pero estaba construyendo un puente que sería desesperadamente importante en las horas siguientes. Después de cenar, mientras Carolina se ocupaba de lavar los platos y Roberto se preparaba para retirarse a su estudio a revisar las grabaciones de su último proyecto, un documental sobre la contaminación corporativa en el Golfo de México, Emma apareció a su lado. Su manita tiró de la manga de él con urgencia. Papi, susurró, con una voz que apenas se oía sobre el sonido del agua corriendo en la cocina. Ven a mi cuarto, ahora. La intensidad en su voz lo detuvo en seco. Aquella no era una petición para que le leyera un cuento antes de dormir o para que la ayudara con la tarea. Era algo completamente distinto. Claro, mi amor, dijo, manteniendo un tono ligero. Déjame avisarle a mami. No. Dijo Emma rápidamente, jalándolo con más fuerza. Solo ven.
Roberto siguió a su hija por el pasillo de su modesta casa de 3 recámaras en los suburbios de Monterrey. El cuarto de Emma era una explosión de rosa y morado, lleno de peluches y dibujos que ella misma había hecho. Cerró la puerta detrás de ellos con un cuidado que parecía antinatural para una niña de 7 años. Lenta y silenciosamente, asegurándose de que cerrara por completo con un clic. Luego se volvió para mirarlo, y Roberto vio miedo en sus ojos. Un miedo real, del tipo que había visto en sus entrevistados cuando estaban a punto de revelar algo que podría destruir sus vidas. Emma, ¿qué pasa? Ella se levantó la blusa. Roberto Ballesteros había filmado zonas de guerra. Había documentado una pobreza que haría llorar a la mayoría de la gente. Había entrevistado a víctimas de violencia, explotación y crueldad en todas sus formas. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para ver el torso de su hija cubierto de moretones. No eran los moretones normales de la infancia, los raspones y golpes accidentales de las aventuras en los juegos. Eran marcas deliberadas con forma de dedos en sus brazos, ronchas moradas y oscuras en su caja torácica, y un moretón particularmente feo en la parte baja de la espalda que parecía haber sido hecho por algo duro y plano. Le temblaron las manos al intentar tocarla, pero se contuvo. No la toques. No contamines la evidencia. El documentalista que llevaba dentro, la parte que había pasado años aprendiendo sobre evidencias y pruebas, entró en acción a través de la conmoción. ¿Quién te hizo esto? Preguntó, aunque algo en su interior ya sabía la respuesta. Las piezas estaban encajando. La nueva actitud callada de Emma, quien la cuidaba después de la escuela, la creciente actitud defensiva de Carolina. La abuela Elena, susurró Emma, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no le digas a mamá. La abuela dijo, si le dices, ella lo empeorará. Dijo, mami sabe lo que les pasa a las niñas que no se portan bien. A Roberto se le heló la sangre. Esa última frase, y la manera casual en que Emma la repitió, sugería que no era la primera vez que la escuchaba. ¿Cuántas veces le habría dicho Elena Herrera esas mismas palabras a Carolina cuando era niña? ¿Cuándo pasó esto? Roberto mantuvo la voz firme, aunque todo su ser quería gritar. Ayer después de la escuela. La abuela pasa por mí los martes y los jueves, ¿te acuerdas? Porque tú y mami salen tarde de trabajar. A Emma le tembló la voz. Se me cayó jugo en su piso limpio. Fue un accidente, papi, no fue a propósito, pero ella se enojó mucho. Dijo que yo era torpe y tonta, como lo era mami cuando era chiquita, y que la abuela tuvo que darle lecciones a mami para que aprendiera. Y que ahora tiene que darme lecciones a mí también. Martes. Ayer fue martes, lo que significaba que esto había sucedido hacía menos de 24 horas. Y Emma había soportado las clases de hoy, había vuelto a casa y aguantado una cena familiar sin decir una sola palabra. El autocontrol que eso requería, el miedo que lo imponía. Roberto sintió que algo oscuro y frío se instalaba en su pecho. Mi amor, dijo Roberto, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. Necesito que te quedes aquí un minutito, ¿sí? Voy por mi celular y te voy a tomar unas fotos. No porque hayas hecho algo malo. Tú no hiciste nada malo. ¿Me entiendes? Eres perfecta. Esto es para ayudar a asegurarnos de que la abuela no pueda lastimarte nunca más. ¿Mami se va a enojar? Preguntó Emma, mientras nuevas lágrimas rodaban por sus mejillas. No lo sé, dijo Roberto con honestidad, porque nunca le había mentido a su hija y no iba a empezar ahora. Pero no importa. Lo que importa es mantenerte a salvo. Ese es mi trabajo como tu papá, y debí haberlo hecho mejor. ¿No lo sabías? Preguntó Emma, con ese tipo de sabiduría que ninguna niña de 7 años debería poseer. No, pero debí haberlo sabido. Roberto le secó las lágrimas con ternura. Ahora, necesito que seas valiente solo unos minutos más. ¿Puedes hacer eso? Emma asintió. Roberto fue a buscar su celular a la sala, sus movimientos eran tranquilos y calculados a pesar de la furia que se acumulaba en su interior como una tormenta. Carolina levantó la vista mientras llenaba el lavavajillas. ¿Todo bien? Preguntó ella. Todo bien, dijo Roberto con naturalidad.
Emma me quiere enseñar su proyecto de ciencias. Ya sabes cómo se pone cuando se emociona con las cosas de la escuela. Carolina sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. Había estado tan distante últimamente, tan rápida para irritarse, tan dispuesta a ceder ante el criterio de su madre en todo, desde la crianza de los hijos hasta el color en que deberían pintar la cocina. Roberto lo había atribuido al estrés del trabajo. Pero ahora se preguntaba si sería otra cosa, algo más oscuro. De vuelta en el cuarto de Emma, Roberto fotografió metódicamente cada moretón desde varios ángulos. Se aseguró de que las imágenes fueran claras, estuvieran bien iluminadas e incluyeran un punto de referencia para medir la escala. Mientras trabajaba, esa parte fría y calculadora de su cerebro, la parte que lo había hecho exitoso en su trabajo documental, empezó a armar un plan. Necesitaría pruebas. No solo fotos, sino un patrón, documentación, testigos de ser posible. Tendría que ser inteligente al respecto, estratégico, porque Elena Herrera era una figura respetada en la comunidad, es directora de una escuela primaria, voluntaria en la iglesia, una mujer que organizaba colectas de caridad y formaba parte del patronato de la biblioteca local. Tenía capital social, tenía palancas. Había pasado 63 años construyendo su reputación como pilar de la comunidad. Roberto iba a reducir esa reputación a cenizas, pero tenía que hacerlo bien. Una sola oportunidad. Si se movía demasiado rápido, de forma muy imprudente, Elena buscaría abogados, Carolina cerraría filas con ella y Emma terminaría de nuevo en esa casa, sufriendo en silencio. Si se movía demasiado despacio, su hija soportaría más abusos. El margen era estrecho, y tenía que enhebrar la aguja a la perfección. Papi, la vocecita de Emma lo trajo de vuelta al presente. ¿Le vas a decir a mami? Roberto terminó de tomar la última foto y miró a su hija. Ella lo observaba con esos ojos grandes, esperando que él arreglara las cosas, que las mejorara, que fuera el héroe que todo niño cree que su padre puede ser. Todavía no, le dijo. Pero pronto. Primero tengo que asegurarme de que, cuando lo haga, funcione. De que la abuela no vuelva a lastimarte nunca más, y de que mami entienda por qué tuve que hacer lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Roberto sonrió, aunque su sonrisa no tenía ninguna gracia. Voy a hacer lo que mejor sé hacer, mi amor. Voy a contar una historia. Una historia real, una que la gente no pueda ignorar y que no pueda justificar. Y cuando termine, todos sabrán exactamente lo que es en realidad la abuela Elena. Ayudó a Emma a ponerse la pijama, cuidando de notar que ella se encogía de dolor cuando la tela rozaba ciertas áreas. Más evidencia, más pruebas de la crueldad calculada que su hija había estado soportando. Trata de dormir, le dijo, arropándola. Y, Emma, esta es la última noche en la que vas a tener que tenerle miedo a la abuela. Te lo prometo. Después de que Emma finalmente se quedó dormida, aunque a él le tomó casi una hora estar sentado junto a su cama sosteniéndole la mano, Roberto regresó al comedor. Carolina había terminado de lavar los platos y estaba deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono, probablemente enviándole mensajes a su madre. Lo hacía todas las noches. El reporte diario de la hija perfecta. Roberto se sentó frente a ella, llevaba el celular en el bolsillo, que ahora pesaba por las imágenes que contenía. Miró a su esposa, la miró de verdad, y trató de ver más allá de la mujer de la que se había enamorado, hacia la niña asustada que debió haber sido alguna vez. Carolina, dijo con cuidado. Necesito preguntarte algo. Ella levantó la vista, vagamente curiosa. ¿Qué? Cuando tenías la edad de Emma, ¿alguna vez tu mamá te castigaba físicamente? La reacción fue instantánea y reveladora. Todo el cuerpo de Carolina se puso rígido y su expresión se cerró como una puerta que se azota de golpe. Esa es una pregunta inapropiada, dijo con frialdad. Y no es asunto tuyo. Soy tu esposo. El padre de nuestra hija. Por supuesto que es asunto mío. Mi madre me crió bien, dijo Carolina, con su voz adquiriendo un tono ensayado que Roberto reconoció por sus años de hacer entrevistas, personas recitando discursos que les habían inculcado. Tenía estándares muy altos porque me amaba. Porque quería que yo fuera mejor de lo que era. No tiene nada de malo que los padres tengan expectativas. No te pregunté sobre expectativas. Pregunté sobre castigos físicos.
Esta conversación se acabó. Carolina se puso de pie. Me voy a dormir. No te quedes despierto trabajando hasta tan tarde. Salió de la habitación y Roberto se quedó solo en el silencio del comedor. La misma habitación donde hacía apenas unas horas su hija había movido chícharos por su plato mientras ocultaba un dolor inenarrable. Sacó su celular y volvió a mirar las fotos. Luego abrió su laptop y empezó a escribir. Esta vez no era el guión de un documental, sino otro tipo de historia. Una línea de tiempo, nombres, fechas, hechos, todo lo que sabía, todo lo que sospechaba, todo lo que necesitaría comprobar. 2 días. Se daría 2 días para armar un caso hermético. 2 días para documentar todo, para contactar a las personas adecuadas, para asegurarse de que, cuando actuara, fuera algo decisivo e irreversible. Roberto Ballesteros había dedicado su carrera a exponer la verdad. Nunca imaginó que la verdad más importante que tendría que descubrir estaría escondida en su propia familia, llevando la máscara de una abuela cariñosa. Pero ahora que lo había visto, ahora que lo sabía, no había vuelta atrás, solo se podía ir hacia adelante. Y Elena Herrera, respetada miembro de la comunidad, madre devota, abuela amorosa, estaba a punto de aprender que a veces la cámara no miente. A veces revela exactamente lo que eres. A la mañana siguiente de la confesión de Emma, Roberto se despertó a las 5 de la madrugada con el tipo de lucidez que solo proviene de una absoluta certeza de propósito. Carolina seguía dormida a su lado, con una respiración profunda y constante, ignorando que su matrimonio probablemente se acercaba a una encrucijada que podría romperlo irreparablemente. Se movió en silencio por la casa, preparando café en la oscuridad previa al amanecer, y se instaló en su estudio, una recámara de huéspedes convertida, llena de equipo de edición, discos duros y archiveros que contenían años de investigación y grabaciones. Este era su santuario, el lugar donde moldeaba la realidad en crudo para convertirla en narrativas que pudieran cambiar mentalidades e inspirar acción. Hoy usaría esas mismas habilidades para algo mucho más personal. Roberto abrió un calendario en su computadora y empezó a marcar fechas. Carolina había comenzado a trabajar en turnos más largos hacía 3 meses, lo que significaba que Elena había estado recogiendo a Emma de la escuela 2 veces por semana durante 3 meses. Todos los martes y jueves desde las 3:30 de la tarde hasta que Roberto o Carolina llegaban a casa, alrededor de las 6 de la tarde. Eso sumaba 2 horas y media, 2 veces a la semana, por 12 semanas. 60 horas de oportunidades para el maltrato. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo realmente? Emma dijo que el incidente de ayer involucró un jugo derramado, pero los moretones en su cuerpo estaban en diferentes etapas de curación. Algunos estaban frescos, de un morado oscuro y sensibles al tacto. Otros se estaban volviendo amarillos, tal vez de una semana de antigüedad. El patrón sugería que esto había estado sucediendo durante al menos un mes, posiblemente más. Roberto abrió un nuevo documento y lo tituló Documentación Emma. Luego empezó a escribir todo lo que recordaba sobre los últimos meses. Los cambios en el comportamiento de Emma, su creciente silencio, cómo había dejado de pedir ir a la casa de la abuela los fines de semana, cómo había empezado a tener pesadillas hacía unos 2 meses, despertándose llorando pero negándose a decir que la asustaba. En su momento, Carolina lo había descartado como una fase normal de la infancia. Yo también tenía pesadillas a su edad, le había dicho. Mi madre me enseñó a ser fuerte, a enfrentar mis miedos. No podemos consentirla demasiado. Otro eco de la voz de Elena. Otra señal de alerta que Roberto había pasado por alto. Abrió su correo electrónico y comenzó a redactar un mensaje para Leonardo Hernández, su amigo más antiguo de la universidad y ahora un exitoso abogado familiar en Monterrey. Se habían mantenido unidos a lo largo de los años, reuniéndose mensualmente a tomar unas cervezas y ponerse al día con sus vidas. Leo tenía 3 hijos y alguna vez había mencionado que su esposa trabajaba en casos de bienestar infantil para el DIF. Leo, necesito hablar contigo con urgencia, no por correo. ¿Puedes verme hoy? Se trata de Emma, Roberto. Hizo clic en enviar y luego centró su atención en investigar. Roberto había aprendido a lo largo de su carrera que el conocimiento es poder, especialmente cuando se trata de sistemas, burocráticos, legales o de otro tipo. Necesitaba entender exactamente cómo funcionaba la Procuraduría de Protección de Menores y el DIF en Nuevo León,
que constituía evidencia procesable y cuáles eran los procedimientos para iniciar una investigación y lograr que la separaran de su agresora. Pasó las siguientes 2 horas leyendo leyes estatales, precedentes judiciales y protocolos del DIF. La información era tan alentadora como aterradora. Alentadora, porque el abuso físico de la gravedad que Emma presentaba se tomaba muy en serio, con protocolos de investigación inmediatos. Aterradora, porque el sistema también era notoriamente famoso por estar saturado y porque ocurrían errores. Había niños que caían en el olvido. Casos que se desestimaban por falta de pruebas. Roberto no permitiría que eso sucediera. Su hija no se convertiría en una estadística. Su celular vibró con un mensaje de texto de Leo. Libre al mediodía. En mi oficina. Suena grave. Lo es. Te veo allá. A las 7 de la mañana, Emma salió de su habitación, aún en pijama, con el cabello enredado de tanto dormir. Se veía tan pequeña y frágil que a Roberto le dolió el pecho. Buenos días, preciosa, le dijo, manteniendo un tono alegre mientras le servía un vaso de jugo de naranja. ¿Cómo dormiste? Bien, dijo ella, aunque las ojeras bajo sus ojos sugerían lo contrario. Se subió a una silla de la cocina con cuidado, y Roberto notó cómo se acomodaba para evitar presionar ciertas áreas. Cada movimiento estaba calculado para reducir el dolor al mínimo. ¿Te duele mucho?, le preguntó con dulzura. Emma miró hacia el pasillo para comprobar que Carolina no estuviera cerca y pudiera escuchar. En unas partes más que en otras. La abuela dice que, si me quejo, significa que todavía no he aprendido la lección. La manera tan casual en la que lo dijo, como si estuviera hablando del clima, envió otra racha de ira y frío por el cuerpo de Roberto. Era la violencia normalizada, enseñada como una lección, disfrazada de amor. Era lo mismo que Elena le había hecho a Carolina, creando un ciclo de abuso que ahora había llegado hasta su hija. Pues el ciclo terminaba aquí. Con él. Escúchame, le dijo Roberto, sentándose frente a ella. Hablé con un amigo que ayuda a niños en situaciones como la tuya. Voy a asegurarme de que estés a salvo, pero necesito que hagas algo por mí. ¿Qué?, preguntó Emma, abriendo los ojos con un poco de miedo. Necesito que sigas siendo tan valiente como lo fuiste ayer. Si la abuela te hace preguntas sobre haberme contado algo, o si mami te hace preguntas raras, necesito que me lo digas de inmediato. ¿Crees que puedas hacer eso? Emma asintió despacio. ¿La abuela se va a meter en problemas? Sí, respondió Roberto, sin rodeos. No tenía sentido endulzar la verdad. La abuela te hizo cosas malas, y la gente que le hace cosas malas a los niños se mete en problemas. Así es como funcionan las cosas. ¿Mami se va a enojar contigo? Esa era la verdadera pregunta, ¿no? La que Roberto había estado evadiendo toda la noche porque no tenía una buena respuesta. La lealtad de Carolina hacia su madre era profunda, estaba enredada en traumas de la infancia y en años de manipulación. Existía la posibilidad muy real de que, cuando todo esto saliera a la luz, Carolina eligiera a Elena por encima de él y de su hija. Pero era un riesgo que tenía que correr. Probablemente, admitió Roberto. Pero a veces hacer lo correcto hace que la gente se enoje. Eso no significa que no siga siendo lo correcto. Carolina apareció en la puerta. Ya vestida con su filipina para el turno matutino. ¿Qué cosa correcta? Roberto no titubeó. Llevar a Emma a desayunar hot cakes hoy. Sé que tienes que trabajar, así que pensé que tendríamos un desayuno especial de papá e hija antes de que la lleve a la escuela. La expresión de Carolina se suavizó un poco. Qué lindo. Solo asegúrate de que coma esta vez. Anoche casi no tocó la cena. Lo haré, dijo Roberto, cruzando miradas con Emma al otro lado de la mesa. Su hija entendió el secreto que estaban guardando, el peligroso conocimiento que compartían. Después de que Carolina se fue al hospital, Roberto ayudó a Emma a vestirse, con sumo cuidado en las zonas con moretones. La llevó a un restaurante a 3 cuadras del despacho de abogados de Leo. Y mientras ella comía hot cakes, él tomaba notas en su celular de todo lo que ella podía recordar. La abuela tiene una vara, le dijo Emma en voz baja, con una voz que casi se perdía en el ruido ambiental del lugar repleto de gente.
La guarda en el closet junto a la puerta de la entrada. Es delgada y se dobla. Le dice su vara educadora. Roberto apretó el puño alrededor de su taza de café. ¿La usó ayer? Emma negó con la cabeza. Ayer no, pero antes sí. La semana pasada. Rompí un vaso de vidrio mientras me lavaba las manos en el fregadero de su cocina. ¿Te estabas lavando las manos? Siempre me obliga a lavarme las manos en cuanto llego a su casa. Dice que los niños son sucios. Tengo que lavarme las manos, quitarme los zapatos y sentarme sobre el plástico que cubre su sillón. La voz de Emma era muy natural, recitando reglas que la habían obligado a memorizar. La semana pasada, el vaso se me resbaló cuando lo estaba enjuagando. Se rompió en el lavabo. La abuela se quedó muy callada y ahí fue cuando supe que estaba en problemas. Cuando se pone así de callada, significa que va a ser malo. ¿Dónde te pegó?, preguntó Roberto, aunque apenas le salían las palabras. En las piernas, 5 veces. Una vez por cada pedazo de vidrio que se rompió. Dijo que necesitaba aprender a tener más cuidado. Que los accidentes solo son descuido disfrazado, y que los niños descuidados crecen para ser unos fracasados. ¿Cómo? Emma se quedó callada. ¿Cómo quién? Como mami. Eso es lo que dice la abuela. Que mami era descuidada y por eso se casó contigo en vez del doctor que la abuela había escogido. Roberto se recargó en su asiento, procesando esta nueva información. Así que el resentimiento de Elena se extendía más allá de Emma y lo incluía a él. Él nunca había sido lo suficientemente bueno a los ojos de la anciana. Ni lo suficientemente rico, ni prestigioso, ni obediente. Un documentalista que trabajaba por su cuenta y que, a veces, batallaba para conseguir proyectos, no era el yerno que Elena Herrera había soñado. Emma, dijo Roberto con cuidado. ¿La abuela te ha dicho algo alguna vez sobre mí? ¿Sobre que no me cuentes lo que pasa en su casa? Su hija asintió, moviendo los pedazos de hot cake por su plato de la misma manera que había movido los chícharos la noche anterior. Dice que tú no entenderías lo que es la disciplina porque eres débil. Dice que mami cometió un error al casarse con un débil, y por eso ella tiene que asegurarse de que yo no termine siendo débil también. Dice que si te cuento sobre las lecciones, solo me vas a confundir y harás que todo sea peor. Cada palabra era otra prueba más, otro ladrillo en el caso que Roberto estaba construyendo. Pero más que eso, cada revelación le hacía comprender toda la magnitud del control de Elena. No solo había abusado de Carolina y ahora de Emma. Había trabajado sistemáticamente para minar la autoridad de Roberto como padre, para crear dudas y miedo, para aislar a Emma de la única persona que podría protegerla. Era una manipulación psicológica sofisticada combinada con brutal violencia física. Y había estado sucediendo bajo su propio techo, contra su hija, mientras él, ciego a la situación, editaba vídeos y perseguía su carrera. Nunca más. Al mediodía, Roberto se sentó frente a Leonardo Hernández en una sala de juntas con vista al horizonte del centro de Monterrey. Leo era un hombre corpulento, con sienes grises y un temple firme y reflexivo que lo hacía excelente en los juzgados familiares. Escuchó sin interrumpir mientras Roberto le explicaba todo, la confesión de Emma, las fotos, el patrón de maltrato, y la probable historia de Carolina como víctima también. Cuando Roberto terminó, Leo se quedó en silencio un largo rato, apoyando las puntas de los dedos frente a su cara. «Entiendes que una vez que denuncies esto, no hay marcha atrás», dijo Leo por fin. «El DIF investigará. Entrevistarán a Emma, probablemente los entrevisten a ti y a Carolina, y posiblemente saquen a Emma de la casa de forma temporal si determinan que hay un riesgo continuo». «El riesgo está en la casa de Elena, no en la nuestra», argumentó Roberto. «¿Estás seguro de eso?» Leo se inclinó hacia adelante. Si Carolina sabía sobre los maltratos y no los denunció, o si está minimizándolos, eso la hace cómplice. Las autoridades no distinguirán entre abuso activo y omisión de cuidados. Analizarán todo el sistema familiar. El estómago de Roberto se contrajo. No había considerado que a Carolina pudieran verla como parte del problema. Pero Leo tenía razón. Si su esposa había sabido o sospechado y no había hecho nada, eso era negligencia como mínimo. «¿Qué hago?», preguntó Roberto. «Primero,
lleva a Emma al doctor hoy mismo. Que un profesional médico documente los moretones. Eso crea un registro objetivo que es más difícil de refutar que solo unas fotos. Leo sacó una tarjeta de presentación del cajón de su escritorio. Ella es la doctora Abigail Muro. Es especialista en casos de abuso infantil y trabaja con el Centro de Defensa de Niños local. Dile que yo te envié. Sabrá qué buscar y cómo documentarlo correctamente. Roberto tomó la tarjeta, sintiendo que el peso de los siguientes pasos recaía sobre sus hombros. Segundo, continuó Leo. Presentas una denuncia formal ante el DIF. Yo te puedo ayudar a hacerlo y guiarte en el proceso, pero, Roberto, tienes que prepararte para lo que viene después. Esto va a destrozar a tu familia antes de poder arreglarla. Carolina tendrá que elegir entre su madre y su hija, entre el abuso que normalizó y la protección que Emma merece. Lo sé, respondió Roberto en voz baja. ¿Pero cuál es mi alternativa? ¿Dejar que sigan golpeando a Emma porque me da miedo alterar a mi esposa? No, estás haciendo lo correcto. Solo me aseguro de que vayas con los ojos bien abiertos. Leo se levantó y rodeó el escritorio para darle una palmada a Roberto en el hombro. Eres un buen padre. No cualquiera tendría el valor de hacer esto. No tuve el valor para verlo antes, dijo Roberto, y la amargura se asomó a su voz. Los abusadores son buenos para esconderse, especialmente los que son como Elena, que tienen estatus social y una reputación pública. Son expertos en crear esta fachada perfecta mientras cometen horrores a puerta cerrada. No te castigues por haber sido engañado. Para eso están diseñados. Roberto salió de la oficina con un plan. Primera parada, la clínica de la doctora Muro. Segunda, denuncia formal ante el DIF y la Fiscalía. Tercera, lo que sea que viniera después. Pasó a recoger a Emma de la escuela a las 3 de la tarde, antes de que Carolina terminara su turno y antes de la hora normal en que pasaba Elena. La maestra de su hija, la maestra Treviño, pareció sorprendida de verlo. ¿Todo está bien?, preguntó. Cambio de planes, dijo Roberto con facilidad. Asunto familiar. En el auto, Emma iba callada, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. Roberto manejó hasta el consultorio de la doctora Muro, situado en un edificio médico que no llamaba la atención. Su hija se aferró a su gran mano mientras caminaban por el estacionamiento. ¿La doctora? Abigail Muro resultó ser una mujer de unos 50 años, con ojos amables y unos modales suaves que de inmediato hicieron que Emma se sintiera a gusto. Su cuarto de exploración estaba decorado con pósteres alegres y tenía juguetes en una esquina. Un espacio diseñado para ser menos intimidante para los niños asustados. Emma, dijo la doctora Muro, arrodillándose para ponerse a la altura de la pequeña. Tu papi me dijo que tienes unos moretones que te duelen. ¿Te molesta si les echo un vistazo? Puedes dejarte la ropa puesta y solo te miraré donde te duele. Aquí tú mandas. Si en algún momento quieres que me detenga, solo dilo. Emma miró a Roberto, quien le dedicó un asentimiento de ánimo. Luego, ella asintió con la cabeza hacia la doctora. Lo que siguió fue una de las horas más difíciles en la vida de Roberto. Ver a su hija levantarse la blusa, mostrar los moretones y responder las delicadas preguntas de la doctora sobre cómo se había hecho cada uno. La doctora Muro documentó todo con precisión clínica. Fotografías con la iluminación y la escala adecuadas, notas detalladas sobre el tamaño, ubicación y antigüedad de cada golpe. Examinó los brazos, la espalda, las piernas y el torso de Emma. Estas no son lesiones accidentales, le dijo la doctora Muro a Roberto después del examen. Su voz sonaba profesionalmente neutral, pero sus ojos estaban llenos de enojo contenido. Son consistentes con un maltrato físico intencional y reiterado, usando tanto las manos como algún tipo de objeto. Múltiples incidentes a lo largo de varias semanas, basándonos en las diferentes etapas de cicatrización. Le entregó a Roberto un sobre cerrado. Este es mi informe formal. Leo me dijo que están trabajando con el DIF. Esta será una prueba fundamental. También he presentado un reporte obligatorio por mi cuenta. Legalmente estoy obligada a hacerlo como profesional médico que sospecha de un caso de abuso infantil. Gracias, logró decir Roberto.
Señor Ballesteros, dijo la doctora Muro, suavizando un poco su tono. Su hija tiene mucha suerte de tenerlo. Muchos niños sufren en silencio porque los adultos que los rodean no quieren ver lo que está pasando. Usted lo vio, y actuó. Y eso la va a salvar. De regreso al auto, Emma estaba apagada. ¿Qué pasa ahora, papi? Ahora nos aseguramos de que nadie te vuelva a lastimar jamás, dijo Roberto. Y eso significa que algunas personas te van a hacer preguntas. Personas oficiales. Pueden parecer asustadizos, pero están tratando de ayudar. ¿Puedes ser valiente por un ratito más? ¿Puedo intentarlo?, contestó Emma, con voz pequeñita. Sonó el celular de Roberto. ¿Carolina? Pensó en no contestar, pero luego se dio cuenta de que eso solo generaría más preguntas. Bueno, dijo él, intentando mantener un tono normal. ¿Dónde estás?, preguntó Carolina, y había nerviosismo en su voz. Mi madre me acaba de llamar. Está en la escuela de Emma para recogerla y la maestra le dijo que tú ya pasaste por ella. ¿Qué está pasando? Emma tenía cita con el doctor, dijo Roberto, la mentira ya le salía con más naturalidad. O tal vez no era mentira. Era la verdad, pero no toda la verdad. ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me avisaste? Fue de último momento. Me dijo que le dolía el estómago en la mañana, así que quise que la revisaran. ¿El estómago? La voz de Carolina se elevó ligeramente. Roberto, no puedes simplemente sacarla del cuidado de mi madre sin decirme. Mi madre está molesta. Cree que no confías en ella para dejarle a Emma. La ironía era tan afilada que cortaba. Necesitaba asegurarme de que Emma estuviera bien. Eso es más importante que los horarios de guardería. Estás actuando de manera ridícula, replicó Carolina tajante. Mi madre nos ha estado ayudando por 3 meses, y nunca te había importado antes. Tal vez debió importarme, dijo Roberto en voz baja. Hubo una larga pausa. ¿Qué significa eso? Nada. Mira, hablamos cuando llegues a casa. Ya me tengo que ir. Emma me necesita. Colgó antes de que Carolina pudiera responder, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. La conversación con su esposa era inminente. El enfrentamiento que podría destruir todo. Pero primero, le quedaba una última parada. Las oficinas del DIF estaban en un edificio sombrío en las afueras de la ciudad. Lleno de luces fluorescentes y pisos de linóleo. Roberto llevaba a Emma de la mano cuando entraron, cargando el informe de la doctora Muro y sus propios documentos. La trabajadora social encargada de la recepción, una mujer de aspecto cansado llamada Leticia Montes, escuchó su historia con el cansancio profesional de alguien que había oído demasiados relatos similares. Pero cuando Roberto le mostró las fotos y el informe médico de la doctora Muro, algo cambió en su expresión. Abriremos una investigación de inmediato, dijo. Dada la gravedad y la documentación, haremos una visita domiciliaria a la casa de la abuela dentro de las próximas 48 horas. Le asignaré este caso a nuestro investigador principal junto con una consulta a las autoridades policíacas. Autoridades policíacas, repitió Roberto. Este nivel de abuso documentado es un asunto penal, explicó la licenciado Montes. El DIF investigará el aspecto de bienestar del menor, pero la policía y la fiscalía investigarán los posibles cargos penales. Agresión a un menor, abuso infantil. Son delitos muy graves. Roberto sintió que una sombría satisfacción se apoderaba de él. Elena Herrera estaba a punto de descubrir que su reputación perfecta, su nivel social y su imagen tan cuidadosamente construida no significaban nada ante las pruebas contundentes. ¿Y mi esposa?, preguntó Roberto. ¿Ella? No creo que esté viendo con claridad lo que pasa. Fue criada por esta mujer. Quizás no coopere. La expresión de la licenciado Montes se suavizó un poco. Vemos mucho eso en los casos de abuso generacional. El ciclo es difícil de romper. La entrevistaremos como parte de la investigación. Si se descubre que estaba al tanto del maltrato y no protegió a la niña, podría haber consecuencias, pero nuestro objetivo principal siempre es la seguridad de la menor.
Esa tarde, Roberto llegó a casa con Emma y se encontró con que el auto de Carolina ya estaba en la entrada. Su esposa lo recibió en la puerta, con el rostro tenso de coraje. Mi madre ha estado llamándome toda la tarde, Roberto. Está destrozada. Cree que estás tratando de alejarla de la vida de Emma. A Carolina le temblaba la voz. ¿Qué demonios está pasando? Emma le apretó la mano a Roberto más fuerte, y él guió a su hija suavemente hacia su cuarto. Ve a jugar, mi amor. Necesito hablar con mami. Una vez que Emma no podía escucharlos, Roberto se volvió para encarar a su esposa. Este era el momento, el punto de no retorno. Carolina, le dijo con calma. Cuando tú tenías la edad de Emma, ¿tu madre te golpeaba? El color desapareció del rostro de Carolina. Eso es. No entiendo. Eso no tiene nada que ver. Tiene absolutamente todo que ver. Porque ayer Emma me enseñó unos moretones que tiene por todo el cuerpo. Tu madre ha estado golpeando a nuestra hija. No. Carolina sacudió la cabeza con fuerza. No, mi madre nunca. ¿Lo hizo? Lo está haciendo. Tengo documentación médica, fotografías, una denuncia en el DIF. Esto está pasando, Carolina, lo quieras aceptar o no. ¿Hiciste qué? La voz de Carolina se volvió aguda. Denunciaste a mi madre ante el DIF sin siquiera consultarme. ¿Y qué hubieras hecho si te hubiera consultado primero? Exigió Roberto. ¿Me hubieras creído? ¿O hubieras corrido con mami a advertirle, dándole tiempo para conseguir abogados e inventar alguna historia que explicara los moretones? A Carolina empezaron a salirle las lágrimas a chorros. Es mi madre, Roberto. Ella me crió. Ella ama a Emma. Esto es solo. Los niños se hacen moretones. Probablemente Emma se cayó en la escuela. Oh. Detente, le dijo Roberto con firmeza. Escúchate. Estás inventando excusas para el abuso infantil, exactamente igual que como te enseñaron a inventar excusas cuando tú eras la que sufría el abuso. A mí no me abusaban. Gritó Carolina. Me disciplinaban. Es diferente. ¿Así? Entonces enséñame la espalda. Carolina se quedó paralizada. ¿Qué? Enséñame la espalda. Si tu madre nunca te lastimó, si solo fue disciplina, entonces no debería haber cicatrices. La mano de su esposa se movió inconscientemente hacia su espalda baja, hacia un lugar que Roberto había notado a lo largo de los años, pero por el que nunca había preguntado. Un pedazo de piel ligeramente abultada, similar a las cicatrices viejas por quemaduras, que Carolina siempre decía que eran por un accidente infantil con la estufa. Eso fue un accidente, susurró Carolina. ¿Lo fue o fue un castigo? ¿Cuántos años tenías? ¿La edad de Emma? ¿Menos? El rostro de Carolina se descompuso y se dejó caer de golpe en el sillón, todo su cuerpo temblaba por los sollozos que parecían ser arrancados de un lugar muy profundo y enterrado hace mucho tiempo. Roberto se sentó junto a ella, no la tocó, simplemente la acompañó. Necesito que entiendas algo. Emma está pasando justo por lo que tú pasaste. Ahora mismo, hoy. Y podemos detenerlo o dejar que el ciclo continúe. Pero no voy a permitir que mi hija sufra de la manera en que tú sufriste. No lo haré. Mi madre me va a odiar, dijo Carolina entre lágrimas. Si no la defiendo, si no la apoyo, me va a desheredar. Jamás me lo va a perdonar. Y si la defiendes a ella, dijo Roberto en voz baja, perderás la confianza de Emma para siempre. Crecerá sabiendo que su madre eligió a su abusadora por encima de su seguridad. ¿Es eso lo que quieres? El silencio se prolongó entre ellos, solo roto por la respiración entrecortada de Carolina. Finalmente, su esposa levantó la vista hacia él con los ojos enrojecidos. Cuéntamelo todo. Y Roberto lo hizo. Le mostró las fotos. El informe de la doctora Muro. El propio relato de Emma sobre lo que había estado ocurriendo. Vio la cara de Carolina al ver las pruebas de la crueldad de su madre. Vio cómo las cuidadosas barreras que había construido alrededor de los recuerdos de su infancia comenzaban a derrumbarse. Me decía a mí misma que era amor, susurró Carolina,
observando una foto de los moretones en las costillas de Emma. Que era estricta porque le importaba. Que me presionaba para ser mejor. Eso es lo que se convencen a sí mismas las víctimas de abuso, dijo Roberto con ternura. Sobreviven replanteando el abuso como si fuera otra cosa. Pero, Carolina, ya no tienes que sobrevivir. Puedes elegir un camino diferente para Emma. Su esposa asintió lentamente, mientras las lágrimas seguían bañando su rostro. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora esperamos. El DIF está investigando. Irán a visitar la casa de tu madre en los próximos 2 días. Es probable que se involucre a la policía, tal vez incluso cargos penales. Cargos penales, repitió Carolina sin emoción, como si las palabras no tuvieran sentido. Agredió a una niña, Carolina. A nuestra niña. Hay consecuencias por eso. Esa noche, Emma durmió en la recámara de ellos, acurrucada entre Roberto y Carolina. Su esposa abrazaba a su hija con una furia protectora que Roberto no había visto antes, como si intentara escudar a Emma de todo el dolor del que ella misma no había sido protegida. Roberto se quedó despierto mirando el techo, contando las horas hasta que el mundo de Elena Herrera se viniera abajo. 2 días. Eso fue lo que se prometió a sí mismo. 2 días para armar el caso. Mañana sería el tercer día. El día del juicio final. La mañana del viernes llegó con un tipo de claridad cristalina que parecía inapropiada para lo que estaba a punto de suceder. Roberto se despertó antes del amanecer otra vez, con el cuerpo zumbando entre expectación y pavor en partes iguales. Carolina ya estaba despierta a su lado, mirando el techo con ojos hundidos. ¿Pudiste dormir algo? Le preguntó Roberto suavemente. Quizá 1 hora. Volteó a mirarlo. No dejo de pensar en todo. En cada vez que mi madre me ponía esa mirada fría y silenciosa. En cada vez que me decía que yo era torpe, o tonta, o que nunca lograría nada. A Carolina se le quebró la voz. Yo creía que así eran las madres, exigentes, estrictas. Yo creía que ese miedo era respeto. Emma se movió entre ellos, todavía dormida, y Carolina estiró la mano para apartarle suavemente un mechón de cabello de la cara. Los moretones seguían visibles. Un morado oscuro contra la piel pálida. Y Carolina se quedó mirándolos. Le fallé, susurró. La llevé a esa casa. La dejé ahí. No supe verlo. ¿Viste lo que estabas condicionada a ver?, la interrumpió Roberto. Tu madre pasó toda tu infancia enseñándote que su crueldad era cariño. Eso no es culpa tuya. Soy su madre. Protegerla es mi trabajo. Y la estás protegiendo ahora. Eso es lo que importa. Carolina se quedó callada por un momento. Mi madre va a llamarme traidora. Va a decir que te elegí a ti antes que a ella, que he abandonado a mi familia. Nosotros somos tu familia, dijo Roberto con firmeza. Emma y yo. No la mujer que te enseñó a vivir con miedo. A las 8:47 de la mañana, sonó el celular de Roberto. Era Leticia Montes, del DIF. Señor Ballesteros, realizaremos la visita domiciliaria esta mañana. Quería avisarle para que estuviera prevenido. Tendremos a un investigador del DIF, un detective de la policía y a un representante del Ministerio Público presentes. Dada la gravedad del abuso documentado, estamos tratando esto como un posible caso penal desde el principio. Gracias por avisarme, dijo Roberto. También necesitaremos entrevistar a Emma, y entrevistarlos a usted y a su esposa por separado. ¿Puede llevarla a nuestras oficinas esta tarde? Digamos, a las 2 de la tarde. Ahí estaremos. Después de colgar, Roberto se dirigió a Carolina. Ya empezó. Van a ir a casa de Elena esta mañana. El rostro de su esposa empalideció, pero asintió. Qué bueno. Tiene que pasar. Tu madre te va a marcar, le advirtió Roberto. Seguramente muchas veces. Y seguro muy alterada. Tienes que decidir ahora mismo cómo vas a manejar eso. Carolina tomó aire de manera temblorosa. Voy a dejar que se vaya a buzón. No puedo. No puedo hablar con ella todavía. Me voy a derrumbar. Buena decisión,
Levantaron a Emma y la prepararon para la escuela con cuidadosa normalidad, haciéndole el desayuno y preparándole su lonchera como si fuera cualquier otro viernes. Pero Emma, siempre perceptiva, notó la tensión. ¿Hoy es cuando la abuela se mete en problemas?, preguntó bajito mientras Roberto le peinaba el cabello. Hoy es cuando la gente que ayuda a los niños va a ir a hablar con la abuela, dijo Roberto. Le van a hacer unas preguntas y van a revisar su casa. ¿Van a encontrar la vara educadora? La mano de Roberto se detuvo. Casi se le olvidaba ese detalle. Probablemente, si está donde dijiste que estaba, sí. La abuela nunca la mueve de lugar. Dice que tiene que estar lista en caso de una emergencia por mal comportamiento. El terror casual de esa declaración, la manera en que Elena Herrera había normalizado la violencia como una herramienta de crianza, hizo que a Roberto se le helara la sangre de nuevo. A las 9:15 de la mañana, mientras Roberto estaba en su estudio revisando vídeos para un proyecto, para el que no tenía ni una pizca de concentración, el celular de Carolina empezó a sonar. Miró la pantalla y su rostro se puso blanco como el papel. Es ella, dijo. No contestes, le recordó Roberto. Carolina dejó que entrara el buzón de voz. Luego volvió a sonar y a sonar. Para las 9:30, Elena Herrera ya le había marcado 6 veces. Luego sonó el teléfono de Roberto. Elena, contestó él, poniéndolo en altavoz para que Carolina pudiera escuchar. Roberto, la voz de Elena era fría como el hielo, con un trasfondo de furia que hizo que la temperatura en la habitación pareciera bajar. Tengo a 3 hombres en mi puerta con una orden para catear mi casa. Dicen que alguien denunció abuso infantil. Están preguntando por Emma. ¿Qué es lo que has hecho? Protegí a mi hija, contestó Roberto con calma. ¿Protegerla de qué? De su abuela que la adora. De una mujer que les ha estado cuidando a la niña gratis mientras tú y mi hija trabajan. De una mujer que la ha estado golpeando. Se escuchó una aspiración brusca del otro lado de la línea. ¿Cómo te atreves? Yo nunca. Tengo las fotos, Elena. Tengo el reporte médico. Y el testimonio de Emma. Así que puedes negarlo todo lo que quieras, pero las pruebas hablan por sí solas. Carolina. La voz de Elena cambió, adoptando un tono diferente, suplicante, de madre herida. Carolina, mi niña, por favor dime que no eres parte de esto. Dime que no te crees estas mentiras. A Carolina le temblaba la mano cuando le quitó el teléfono a Roberto. Mamá. Ese hombre te está envenenando en mi contra, la interrumpió Elena. Ese hombre nunca ha entendido a nuestra familia. Nunca ha entendido la manera de criar niños fuertes de la familia Herrera. Él es débil y te está volviendo débil a ti. Tú nunca fuiste débil antes de conocerlo. Estaba aterrorizada, dijo Carolina, con una voz más fuerte de lo que Roberto esperaba. Tenía 7 años y le tenía terror a mi propia madre. Eso no es ser fuerte, mamá. Eso es un trauma. Trauma, Elena escupió la palabra como si fuera una maldición. Tonterías psicológicas modernas. Yo te crié bien y saliste perfecta. ¿De verdad? La voz de Carolina subió de tono. Tengo ataques de pánico, mamá. He tomado pastillas para la ansiedad desde la universidad. Tengo pesadillas con sótanos y closets. Y con tu voz cada vez que te quedabas callada. Creía que eso era lo normal. Pensaba que todos vivían así. Estás siendo una exagerada. Siempre fuiste demasiado dramática, hasta de niña. Por eso la disciplina era necesaria. Me dejaste cicatrices en la espalda, le dijo Carolina, y Roberto escuchó cómo todos esos años de dolor reprimido por fin salían a la superficie. Tenía 9 años y me quemaste con una plancha de ropa porque arrugué uno de tus vestidos de la iglesia. Eso fue un accidente. No lo fue. Y, aun si lo fuera, nunca me llevaste al hospital. Me pusiste unas gasas tú sola y me dijiste que dejara de llorar. Dijiste que llorar era de niños débiles y que tú no me habías criado para ser débil. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Elena regresó más fría que antes. Si te pones de su lado, Carolina, ya no eres mi hija. ¿Me entiendes? Los voy a desheredar a todos por completo.
No te tocará nada. Ni herencia, ni familia, nada. No quiero nada de ti, le dijo Carolina, con las lágrimas rodando por su cara, pero con la voz firme. Solo quiero que dejes en paz a mi hija. Aléjate de Emma, aléjate de nosotros. Y colgó. Luego se derrumbó en los brazos de Roberto, sollozando con la fuerza de alguien que finalmente se ha liberado de unas cadenas que había llevado puestas tanto tiempo que ya hasta había olvidado lo que se sentía ser libre. Roberto la abrazó, pasándole una mano de manera reconfortante por el pelo, mientras su mente seguía calculando el panorama general. La reacción de Elena había sido predecible: negar, desviar la culpa y manipular. Pero había cometido un error crucial. Había confirmado detalles de la infancia de Carolina que podrían usarse como prueba de un patrón de abuso que abarcaba décadas. A las 11:30 de la mañana, Leticia Montes volvió a llamar. Señor Ballesteros, hemos completado el cateo inicial en la casa de la señora Herrera. Encontramos el objeto que describió su hija, una vara de madera delgada que guardaba en el closet de la entrada. También encontramos un cuaderno. ¿Un cuaderno? La señora Herrera aparentemente llevaba un registro detallado de lo que ella llamaba acciones disciplinarias hacia Emma, fechas, infracciones y consecuencias. Es muy exhaustivo y muy comprometedor. Documentó su propio maltrato por escrito. Roberto sintió que una fría satisfacción lo inundaba. La necesidad de control de Elena Herrera, su documentación obsesiva, se había convertido en la evidencia que la iba a destruir. Estaba tan segura de que estaba haciendo lo correcto que había llevado registros, probablemente creyendo que así demostraba que era una buena tutora gracias a la estructura y la rendición de cuentas. Pero en su lugar, había redactado una confesión por escrito. Está siendo trasladada a las oficinas de la Fiscalía en este momento para ser interrogada, continuó la licenciado Montes. La fiscal cree que hay pruebas suficientes para presentar múltiples cargos por abuso infantil. Con la documentación y las pruebas físicas, lo más seguro es que se emita una orden de aprehensión formal. Gracias por avisarme. Señor Ballesteros, llevo 12 años haciendo este trabajo y he visto muchos casos donde los padres saben que algo anda mal pero no actúan. Tienen demasiado miedo, están demasiado metidos en la negación o quieren creer ciegamente en la gente que aman. Usted no hizo eso. Usted lo vio, lo documentó y actuó. Su hija es muy afortunada de tenerlo. Al colgar, Roberto le contó las noticias a Carolina, quien se veía tan aliviada como devastada. Un cuaderno, dijo ella en voz baja. Llevaba un cuaderno anotando cuando lastimaba a Emma. Como si fuera algo de lo que sentirse orgullosa. Probablemente pensaba que lo era, dijo Roberto. En su mente, ella era una abuela responsable, brindándole estructura y disciplina. No podía verlo como lo que realmente era. Abuso infantil, dijo Carolina con frialdad. Fue abuso infantil cuando me lo hizo a mí. Y cuando se lo hizo a Emma. A las 2 de la tarde, Roberto y Carolina llevaron a Emma a las oficinas del DIF para su entrevista. Una mujer amable llamada Diana Huerta, especializada en entrevistas forenses infantiles, habló con Emma en una habitación diseñada para ser cómoda, luces tenues, juguetes y un sillón en vez de sillas. Roberto y Carolina observaron a través de un espejo de doble vista cómo su hija, con su pequeña y valiente voz, contaba toda la verdad sobre su abuela. Sobre la vara educadora, los moretones, el miedo, sobre cómo le decían que el dolor era amor y la obediencia era supervivencia. Carolina lloró en silencio todo el tiempo, con una mano apoyada en el cristal como si pudiera atravesarlo y consolar a Emma. Roberto se mantuvo a su lado, con la mandíbula apretada, viendo a su hija de 7 años hacer algo a lo que muchos adultos jamás podrían enfrentarse, describir con honestidad las acciones de su agresor. Cuando terminó, Emma salió con un aspecto de agotamiento, pero parecía más ligera, como si le hubieran quitado un peso de encima. Trepó a los brazos de Carolina, y madre e hija se abrazaron, mientras Roberto hablaba con Diana. Es muy creíble, le dijo la entrevistadora forense. Su relato es congruente, detallado y apropiado para su edad. Si combinamos esto con las pruebas físicas, los informes médicos y el cuaderno que la señora Herrera llevaba, este es uno de los casos más sólidos que he visto. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Roberto. La fiscal revisará toda la evidencia y probablemente presentará cargos formales. La señora Herrera será arrestada,
fichada y puesta a disposición de un juez. Dada la naturaleza de los cargos y el hecho de que la víctima es su propia nieta, las condiciones para salir bajo fianza seguramente incluirán una orden de restricción hacia la menor, o incluso hacia cualquier menor. Esa noche, a las 7:43 de la tarde, Roberto estaba preparando la cena. Una pasta muy sencilla que a Emma sí le gustaba. Su celular sonó. Era un número desconocido. ¿Señor Ballesteros?, dijo una voz profesional masculina. Le habla el detective Sergio Ocampo, de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Le llamo para informarle que Elena Herrera ha sido detenida y acusada de 3 cargos de abuso infantil en primer grado y 2 cargos de agresión con un arma mortal. ¿Arma mortal?, repitió Roberto. La vara que usó con su hija. Según las leyes de Nuevo León, cualquier objeto utilizado para causarle daño físico a un niño puede clasificarse como arma mortal. Se le ha fijado una fianza de 900,000 pesos con diversas medidas cautelares, entre ellas una orden de no contacto con su hija y un rastreador GPS obligatorio en caso de que sea liberada. Gracias por avisarme. Al colgar, Roberto se giró y vio a Carolina parada en el marco de la puerta. Su rostro era ilegible. «La arrestaron», le dijo. Carolina asintió despacio. «Qué bueno». Luego hizo una pausa. ¿Es terrible que me sienta aliviada? Es mi madre, y siento alivio de que esté en la cárcel. No es terrible, le dijo Roberto. Es sano. Significa que estás eligiendo a Emma por encima de la persona que las lastimó a las dos. Esa noche, por primera vez en meses, Emma durmió toda la noche de corrido, sin pesadillas. Roberto fue a verla 3 veces, incapaz de creer que estuviera durmiendo tan plácidamente. Su cara se veía tan relajada y tan inocente como no lo había hecho en semanas. En su propia cama, Carolina descansaba con la cabeza sobre el pecho de Roberto. Sigo esperando a que mi teléfono suene, admitió ella. A que mi madre llame, que me haga sentir culpable, que me haga sentir que la he traicionado. No la has traicionado. Has protegido a tu hija. Lo sé. Pero saberlo y sentirlo son 2 cosas diferentes. Carolina se quedó en silencio por un momento. Roberto. Gracias por ver lo que yo no pude ver, y por ser lo suficientemente fuerte como para hacer lo que se tenía que hacer. Lo estamos haciendo juntos, dijo Roberto. De ahora en adelante. Pero él sabía que la batalla no había terminado. El arresto era solo el principio. Habría un juicio, testimonios, interrogatorios. Elena Herrera contrataría abogados, intentaría quedar como una abuela incomprendida y trataría de distorsionar la narrativa. Roberto había pasado su carrera entera contando historias verdaderas. Ahora tendría que asegurarse de que la historia más real de todas, la del sufrimiento y la supervivencia de su hija, fuera escuchada fuerte y claro, de un modo que no pudiera ser negado ni desestimado. El ajuste de cuentas había comenzado, y Roberto Ballesteros tenía la intención de llevarlo hasta sus últimas consecuencias, costara lo que costara. 3 semanas después del arresto de Elena Herrera, Roberto estaba sentado en la oficina de la fiscal, revisando los materiales de preparación para el juicio. La fiscal, una mujer perspicaz llamada Verónica Delgado, especialista en casos de abuso infantil, había armado el caso del Estado con precisión militar. Tenemos pruebas físicas, registros médicos, el testimonio de Emma y los propios apuntes de la señora Herrera, dijo ella, dándole golpecitos a un expediente grueso y lleno de documentos. Cualquier otro acusado aceptaría declararse culpable y buscaría un acuerdo a estas alturas. Pero su suegra insiste en ir a juicio. Claro que lo hace, dijo Carolina. Había acompañado a Roberto a la reunión, decidida a ser parte de cada uno de los pasos. No puede admitir que se equivocó. Nunca lo ha hecho, ni una sola vez en toda su vida. Su abogado va a argumentar que el cuaderno demuestra que su forma de castigar era apropiada, que los moretones fueron accidentes o están exagerados, y que este es un caso de violación a los derechos de los padres y abuelos por culpa de la intervención exagerada del Estado, explicó Verónica. Tratarán de pintar a la señora Herrera como una abuela amorosa que está siendo perseguida simplemente por tener métodos de crianza a la antigua. Mantenía esa vara guardada específicamente para pegarle a una niña, dijo Roberto sin rodeos. ¿Cómo se va a ver eso ante el juez?
No se verá bien, dijo Verónica con una sonrisa a medias. Especialmente cuando tenemos el testimonio de Emma explicando cómo lo llamaba, la vara educadora, y las heridas que eso le provocó. Pero necesito que ambos estén preparados. La defensa va a ir tras ustedes con todo. Insinuarán que son manipuladores, que ustedes seleccionaron a Emma y que tienen motivos ocultos. ¿Qué clase de motivos ocultos podríamos tener?, reclamó Carolina. ¿Cortarle la herencia a la abuela? ¿Venganza por tensiones maritales? Inventarán algo si es necesario. Las estrategias de la defensa en estos casos a menudo se basan en atacar la credibilidad de los padres y del menor en lugar de defenderse del abuso en sí. Roberto ya se lo esperaba. Él mismo había documentado casos de manipulación en los tribunales y había entrevistado a víctimas que habían sido revictimizadas en el estrado. Pero saber que eso iba a pasar no lo hacía más fácil. Emma tiene 7 años, dijo él. No debería tener que declarar en un juzgado. Podemos usar el vídeo de su entrevista forense, propuso Verónica. Es admisible y eso significa que no tendrá que enfrentarse a los abogados defensores. Pero Roberto, Carolina. Ustedes tendrán que declarar y no será nada agradable. El juicio quedó programado para mediados de noviembre, en 6 semanas. Mientras tanto, Elena había sido liberada bajo fianza pero con estrictas condiciones, monitoreó GPS, 0 contacto con Emma y revisiones obligatorias. Había contratado a un abogado defensor muy costoso. Un tipo llamado Clemente Lamas, que tenía fama de aplicar tácticas agresivas y armar un teatro en la corte. Roberto lo sabía porque lo había investigado a fondo. El abogado había ganado varios casos de alto perfil poniendo a prueba a las víctimas, haciendo que los jurados dudaran sobre si lo que habían sufrido era realmente abuso o simplemente una crianza estricta. Era muy bueno para crear la duda razonable y para lograr que los monstruos parecieran incomprendidos. Pero Elena Herrera había cometido un error imperdonable. Lo había documentado todo. Durante las semanas previas al juicio, Roberto se volcó en la preparación con la misma intensidad que aportaba a sus trabajos documentales. Organizó las pruebas, elaboró líneas de tiempo y trabajó con Verónica para anticiparse a cada posible estrategia de la defensa. También se aseguró de que Emma estuviera recibiendo ayuda. Habían comenzado a ir con una psicóloga infantil, la doctora Heidi Barón, experta en recuperación de traumas. Emma dudó un poco al principio, pero la doctora Barón tenía una manera dulce de hacer que las pláticas difíciles se sintieran seguras. Le está yendo sorprendentemente bien, les dijo la doctora Barón a Roberto y a Carolina después de una sesión. Los niños son muy resilientes, pero la resiliencia de Emma se ve beneficiada por el hecho de que ustedes le creyeron y actuaron de inmediato. Eso es crucial para su recuperación, saber que los adultos en su vida optaron por protegerla. ¿Y el juicio?, preguntó Carolina. ¿Acaso el proceso no será un retroceso para ella? El que ella no tenga que declarar en persona ayuda bastante. Pero sabrá que se está llevando a cabo un juicio, y eso puede causarle ansiedad. La clave es ser honestos con ella sobre el proceso de una manera apropiada para su edad y recordarle constantemente que nada de esto es culpa suya. En casa, Roberto trataba de mantener una rutina normal para Emma. Hacían noches de películas, iban al parque y horneaban galletas juntos. Vio a su hija volver a ser la de siempre, poco a poco. Más platicadora, más juguetona y con menos miedos. Las pesadillas casi habían desaparecido por completo, aunque algunas veces aún le costaba dormir la noche antes de sus citas con la psicóloga. Carolina, por su parte, estaba pasando por su propia transformación. Había empezado a ir a terapia con un consejero diferente, procesando décadas de abuso normalizado. Había días en los que estaba enojada, furiosa con su madre, y también con ella misma por no haberse dado cuenta antes y por haber perdido tantos años viviendo con miedo. Otros días, simplemente estaba triste. Llorando por la infancia que nunca tuvo y por la relación con su madre que ya jamás podría ser reparada. Sigo pensando en todas las veces que la defendí, le confesó Carolina a Roberto una noche, acostados en la cama. Todas las veces que alguien hacía un comentario sobre lo estricta que era y yo le decía, oh, es que tiene estándares muy altos. Simplemente estaba inventando excusas para mi propio abuso. Estaba sobreviviendo, le dijo Roberto. Eso es lo que hacen los niños. Le encuentran sentido a su mundo como pueden.
¿Crees que Emma vaya a hacer lo mismo? ¿Mirar hacia atrás cuando tenga mi edad y preguntarse por qué no nos dimos cuenta antes? No, dijo Roberto con firmeza. Porque sí nos dimos cuenta. Y en cuanto lo supimos, actuamos. Esa es la diferencia. Estás rompiendo el ciclo. El viernes previo al juicio, Roberto recibió una llamada de un número desconocido. En contra de su mejor juicio, contestó. ¿Roberto Ballesteros? Dijo la voz de una mujer mayor, con un ligero acento costeño. ¿Quién lo busca? Me llamo Catalina Burgos. Soy la hermana menor de Elena Herrera. Lo llamo porque creo que deben saber algo antes del juicio. Roberto se sentó con la espalda recta y le hizo una seña a Carolina para que guardara silencio. La escucho. Elena me hacía exactamente lo mismo a mí cuando éramos niñas, dijo Catalina con la voz apretada por la emoción. Me lleva 8 años de diferencia. Y cuando nuestros papás trabajaban, ella se quedaba a cargo. Me pegaba con el cinto de mi papá. Me decía que lo hacía para enseñarme a ser mejor y a ser fuerte. Le tenía terror. ¿Por qué me cuenta todo esto? Preguntó Roberto. Porque cuando me enteré de que había sido arrestada por lastimar a su nieta, no me sorprendió. Sentí alivio. Alivio de que, por fin, alguien la vio como lo que verdaderamente es. Catalina hizo una pausa. Intenté decírselo a mis padres una vez cuando tenía 10 años. Elena me escuchó y les dijo que yo era una mentirosa y que solo estaba buscando llamar la atención. Ellos le creyeron. Después de eso, las cosas empeoraron, porque ella sabía que se podía salir con la suya. ¿Estaría dispuesta a atestiguar sobre eso? Preguntó Roberto. Por eso lo estoy llamando. Ayer hablé con las oficinas de la fiscal. Testificaré sobre su patrón de maltrato, y sobre cómo Elena siempre ha creído que los castigos físicos eran la manera apropiada de criar a un niño. Quiero que pague por lo que le hizo a usted, a Emma y a mí. Al colgar, Roberto le resumió la plática a Carolina, quien se quedó atónita. La tía Catalina. Apenas si me acuerdo de ella. Mi mamá siempre decía que era inestable, que debíamos mantener nuestra distancia. No la he visto en años. Porque tu madre aislaba a cualquiera que pudiera exponer la verdad, le explicó Roberto. Es el comportamiento clásico de un abusador. Controlar la narrativa limitando quien tiene acceso a la familia. La mañana del juicio, Roberto se puso su mejor traje y le ayudó a Emma a prepararse para la escuela. Ella no iría a los juzgados, pero sabía qué día era. ¿Le vas a decir a todos lo que la abuela hizo? Preguntó Emma mientras Roberto le amarraba los tenis. Los abogados y yo vamos a decir la verdad, contestó Roberto. Y luego, un grupo de personas llamado jurado, decidirá si la abuela tiene que enfrentar las consecuencias por lastimarte. ¿Va a ir a la cárcel para siempre? No lo sé, corazón. Pero ya no podrá lastimarte jamás. Eso es lo que importa. Emma lo abrazó con fuerza. Gracias por creerme, papi. Siempre, le susurró Roberto sobre el cabello. Siempre. Los juzgados eran un edificio de piedra imponente en el centro de Monterrey, con techos altos y una atmósfera de severa autoridad. Roberto y Carolina se sentaron detrás de la mesa del Ministerio Público, observando cómo Elena Herrera era conducida por su abogado. Roberto no veía a su suegra desde antes del arresto, y le sorprendió lo disminuida que lucía. Elena siempre se había conducido con una postura perfecta, irradiando control y superioridad. Ahora se veía más pequeña de alguna manera, sus movimientos eran cautelosos y su expresión estaba congelada en una máscara de sufrimiento digno. Ni una sola vez miró a Roberto o a Carolina. La selección del jurado había tomado 2 días, resultando en un panel de 12 personas que afirmaron ser capaces de juzgar el caso de manera imparcial. 6 hombres y 6 mujeres de entre 25 y 67 años. Roberto observaba sus rostros, intentando deducir cómo podrían recibir la evidencia. En su argumento de apertura, la fiscal Verónica Delgado fue directa y devastadora. Damas y caballeros del jurado, este caso trata sobre una mujer que creía que golpear a una niña de 7 años no solo era aceptable, sino necesario. Elena Herrera no solo abusó de su nieta, lo documentó.
Llevó registros detallados de cada vez que golpeaba a Emma Ballesteros, cada infracción que se ganaba un castigo y cada lección que ella creía estar enseñando. Guardaba una vara de madera en el closet de su entrada específicamente con el propósito de golpear a una niña. Y cuando el padre de la menor descubrió lo que estaba pasando y lo denunció, la señora Herrera no mostró ningún arrepentimiento. Porque en su mente, ella no había hecho nada malo. Verónica hizo una pausa y estableció contacto visual con varios de los miembros del jurado. A lo largo de este juicio, ustedes verán fotografías de los moretones de Emma Ballesteros. Escucharán a los profesionales médicos que la examinaron. Leerán las propias palabras de la señora Herrera describiendo el abuso que provocó, y verán un vídeo de Emma explicando, en sus propias palabras, lo que le hacía su abuela y por qué tenía demasiado miedo para contárselo a nadie. Dejó que eso se asimilara antes de continuar. Es probable que la defensa argumente que este es solo un caso de disciplina a la antigua, que la señora Herrera pertenece a una generación que tiene estándares diferentes para criar a los hijos. Pero la ley es clara. No se puede golpear a un niño. No se puede utilizar la violencia física como castigo y no se puede justificar el abuso usando el amor como excusa. Emma Ballesteros merece justicia y es su trabajo dársela. El abogado defensor, Clemente Lamas, fue muy suave en su apertura. Describió a Elena como una abuela devota, atrapada en un choque cultural entre los valores tradicionales y la sensibilidad moderna. Elena Herrera es una mujer de fe, una exeducadora, un pilar de su comunidad, comenzó. Crió a 3 hijos con éxito. Ha dedicado su vida a enseñar disciplina y estructura a los jóvenes. Cuando su hija Carolina necesitó que le ayudaran con la guardería, Elena dio un paso al frente, tal como hacen las abuelas. Les brindó cuidado gratuito, un ambiente estable, y sí, estructura. Roberto sintió como Carolina se tensaba a su lado mientras Lamas continuaba. Pero en el mundo actual, donde a los niños se les consiente y los padres temen establecer límites, a menudo la disciplina tradicional es malinterpretada como abuso. Mi clienta usó el castigo corporal con mucha moderación, y siempre con la intención de enseñar lo correcto y lo incorrecto. Ella documentó su método porque creía en la rendición de cuentas y la coherencia, sellos distintivos de los buenos padres. Este no es un caso penal. Esta es una discrepancia generacional que ha sido convertida en un arma por un padre sobreprotector que nunca aprobó el rol de su suegra en su familia. Los primeros testigos fueron profesionales médicos. La doctora Abigail Muro subió al estrado y describió metódicamente las lesiones de Emma mientras le mostraba al jurado fotografías ampliadas. Varios miembros del jurado hicieron una mueca visiblemente ante las imágenes. Estos moretones son consistentes con un abuso físico intencional y reiterado, testificó la doctora Muro. El patrón indica el uso tanto de manos como de algún objeto. Las diferentes etapas de sanación sugieren múltiples incidentes a lo largo de varias semanas. Estas no son lesiones accidentales. En el contrainterrogatorio, Lamas intentó sugerir que las heridas podrían provenir de accidentes en los juegos escolares o de simples juegos bruscos de niños, pero la doctora Muro lo desmintió de inmediato. Llevo 20 años examinando a niños víctimas de abuso, dijo con firmeza. Conozco la diferencia entre moretones accidentales y daños causados con intención. Estas lesiones son abuso de manual. Después testificó la investigadora del DIF, Leticia Montes, quien relató la visita a la casa y el hallazgo de la vara educadora y el cuaderno. La señora Herrera negó inicialmente haber aplicado castigos físicos, testificó Montes. Pero cuando le enseñamos el cuaderno que habíamos encontrado, admitió que lo guardaba ella. Dijo que era importante documentar las acciones disciplinarias para así seguir el rastro de los patrones de mal comportamiento. Cuando le pedí que me explicara anotaciones específicas, registros que describían haber golpeado a Emma 5 veces con una vara por haber roto un vaso, dijo que era la consecuencia apropiada por descuido. ¿Ningún remordimiento?, preguntó Verónica. Ninguno. De hecho, la señora Herrera parecía confundida sobre el motivo de nuestra preocupación. Me dijo, y cito textualmente, así es como se crían niños que no son unos mocosos consentidos. Creía genuinamente que no había hecho nada malo. El cuaderno en sí se presentó como prueba material, y Verónica leyó varios fragmentos en voz alta para el jurado. 12 de septiembre. Emma tiró y rompió un vaso de vidrio lavándose las manos. 5 golpes con vara por descuido.
Lección: las acciones tienen consecuencias. 19 de septiembre. Emma contestó mal cuando se le corrigió la tarea. 3 golpes en la parte de atrás de las piernas. Lección: el respeto a los mayores no es negociable. 24 de septiembre. Emma lloró durante una sesión disciplinaria previa. 2 golpes adicionales por manipulación emocional. Lección: las lágrimas no garantizan la absolución. Roberto observaba al jurado mientras Verónica leía. Vio el asco, la conmoción y la furia en sus rostros. Aquello no era disciplina. Era crueldad sistematizada y documentada con la fría eficiencia de alguien que veía a los niños como problemas a corregir en lugar de humanos a los que nutrir. A continuación, mostraron el vídeo de la entrevista forense de Emma. El juzgado enmudeció cuando la niña de 7 años relató haber sido golpeada con una vara, escuchar cómo la llamaban torpe y tonta, y ser amenazada con peores castigos si se lo contaba a sus padres. Roberto había visto este vídeo múltiples veces durante la preparación del juicio, pero nunca se volvía más fácil. Buscó la mano de Carolina y la apretó con fuerza al escuchar la pequeña y valiente voz de su hija llenando la sala. Varios jurados estaban llorando para el final. Después de un breve receso, Catalina Burgos subió al estrado. La hermana de Elena era una mujer a mediados de sus 50, de pelo entrecano y ojos tiernos. Había volado desde Veracruz exclusivamente para testificar. Señora Burgos, empezó Verónica. ¿Podría describirnos su relación con su hermana Elena? Hace más de 15 años que no nos hablamos, dijo Catalina. Elena me dejó de hablar luego de que me rehusé a que cuidara de mis propios hijos. Le dije que no confiaba en ella para estar a su alrededor, y nunca me perdonó por eso. ¿Por qué no confiaba en ella? Porque cuando éramos niñas, ella abusaba de mí. Ella era mi niñera cuando nuestros papás se iban a trabajar, y usaba su autoridad para lastimarme. Me pegaba con el cinturón de nuestro papá, me dejaba encerrada en los closets por horas, me decía que no valía nada y que era estúpida. Cuando por fin intenté decírselo a mis padres, ella los convenció de que yo estaba mintiendo. Ella era la niña de oro, la de las calificaciones perfectas, el comportamiento perfecto. ¿Quién iba a creer que la perfecta Elena lastimaría a alguien? ¿Alguna vez expresó arrepentimiento por el modo en que la trató? Jamás. Incluso años después, cuando la confronté como adulta, insistió en que me estaba ayudando, enseñándome disciplina. Decía que yo debía darle las gracias por haberme hecho fuerte. A Catalina le tembló la voz. Eso es lo que hacen los abusadores. Disfrazan su crueldad como cuidado, su violencia como amor. Y si les crees, si te guardas todo ese mensaje en tu interior, lo arrastras toda tu vida. En el 4.º día de juicio, llegó el turno de Roberto para testificar. Verónica lo había entrenado sobre qué esperar, pero nada te preparaba realmente para la experiencia de estar sentado en el estrado frente a Elena Herrera al otro lado de la sala. Verónica lo vio a través del momento del descubrimiento. Emma jalándolo a su recámara, mostrándole los moretones, su súplica en voz baja para que no se lo contara a su mamá porque la abuela lo empeoraría todo. ¿Qué hizo usted al ver las heridas de su hija?, le preguntó Verónica. Las documenté, contestó Roberto. Tomé fotos desde varios ángulos. Registré la ubicación y la gravedad de cada moretón. Luego consulté con un abogado familiar y concerté una cita con una pediatra especializada en casos de abuso. ¿Por qué no llamó inmediatamente a la policía o confrontó a su suegra? Porque necesitaba pruebas que se sostuvieran ante un tribunal. Yo sabía que Elena Herrera era una figura respetada dentro de la comunidad, que iba a negarlo todo, que podría intentar decir que los moretones fueron algún accidente o que Emma estaba mintiendo. No podía darle tiempo de armarse una defensa. Necesitaba documentación irrefutable antes de dar el primer paso. Algunos podrían decir que usted fue frío o calculador en su reacción. Fui estratégico, corrigió Roberto. Soy un documentalista. Sé que las reacciones emocionales no cambian los sistemas. La evidencia sí lo hace. Yo amo lo suficiente a mi hija para ser metódico a la hora de protegerla. El contrainterrogatorio de Lamas pretendía hacer ver a Roberto como alguien manipulador y controlador. Señor Ballesteros, ¿no es verdad que usted nunca ha aprobado la relación de su suegra con su hija? Eso no es verdad.
Emma pasaba tiempo con Elena de forma regular hasta que descubrí el abuso. Pero usted ha descrito a la señora Herrera como controladora frente a sus amigos, ¿no es así? Su comportamiento era controlador. Esa es una observación, no un prejuicio. Usted hace documentales para ganarse la vida, ¿correcto? Es usted experto en moldear narrativas y manipular grabaciones para contar una historia en particular. Yo documento la verdad. Yo no la manipulo. Pero si edita, corta y reordena la realidad para que encaje en el relato que quiere presentar. Roberto se inclinó hacia adelante. Presento los hechos de una manera coherente, exactamente igual que como estoy presentando los hechos del abuso hacia mi hija ahora. Los moretones eran reales. Los informes médicos son reales. El propio cuaderno de Elena es real. Ninguna cantidad de edición cambia esas verdades. Lamas intentó algunas veces más quebrar la credibilidad de Roberto, sugerir que le había enseñado a Emma lo que tenía que decir o que había exagerado el abuso, pero Roberto se mantuvo calmado y factual. Había pasado demasiados años siendo entrevistado él mismo, aprendiendo a manejar preguntas hostiles, como para dejarse alterar por el teatro de la defensa. Carolina testificó en el quinto día. Estaba visiblemente nerviosa, sus manos temblaban mientras rendía juramento, pero su voz se mantuvo firme. Señora Ballesteros, comenzó Verónica gentilmente. ¿Podría contarle al jurado sobre su propia infancia con Elena Herrera? Carolina tomó aire. Mi madre era exigente. Tenía estándares muy altos y muy poca tolerancia para los errores. Aprendí desde pequeña que la mejor forma de sobrevivir era ser perfecta. Anticipar sus estados de ánimo, evitar hacer cualquier cosa que pudiera molestarla. ¿Alguna vez la golpeó? Sí. Con las manos, con cinturones, con cucharas de madera. Una vez, cuando yo tenía 9, me quemó la espalda con una plancha porque le arrugué uno de sus vestidos jugando a disfrazarme. ¿Denunció esto a alguien? No. Creía que era normal. Mi madre me decía que así era como los buenos padres criaban niños fuertes. Que los otros niños eran débiles porque sus padres eran demasiado blandos. Yo le creí. La voz de Carolina se quebró ligeramente. Le creí durante tanto tiempo que, cuando mi propia hija comenzó a mostrar señales del mismo abuso, no lo vi. No quise verlo. ¿Qué cambió? Mi esposo me enseñó las fotografías de los moretones de Emma. Me obligó a mirar la evidencia, a mirarla de verdad, y a preguntarme a mí misma si así era como se veía el amor. Y finalmente comprendí que lo que mi madre me había hecho a mí, lo que le estaba haciendo a Emma, no era disciplina. Era abuso. Lamas fue más suave con Carolina, pero igual de incisivo. Señora Ballesteros, usted ha estado yendo a terapia desde que surgieron estas acusaciones. ¿Correcto? Sí. ¿Y su terapeuta le ha ayudado a reinterpretar sus experiencias infantiles? Mi terapeuta me ha ayudado a ver mi infancia con claridad, sin las justificaciones que mi madre me enseñó a usar. Pero ¿no es posible que este proceso terapéutico la haya llevado a reinterpretar una disciplina infantil normal como si fuera un abuso? Los ojos de Carolina relampaguearon. No hay absolutamente nada normal en quemar a una niña con una plancha. No hay nada normal en guardar una vara específicamente para pegarle a los niños. Mi madre no me disciplinó. Me aterrorizó. Y le estaba haciendo lo mismo a Emma. En el 8º día del juicio, Elena Herrera subió al estrado en su propia defensa. Llevaba un vestido oscuro conservador y mantenía una postura perfecta. Su expresión era la de una dignidad herida. Lamas la guió a través de una narrativa cuidadosamente construida. Madre devota, educadora dedicada, abuela amorosa que solo quería ayudar a la familia de su hija. Señora Herrera, ¿puede explicar el cuaderno del que la Fiscalía ha hecho tanto alarde? Llevaba un registro de las acciones disciplinarias porque creo en la coherencia, dijo Elena, con una voz calmada y mesurada. Los niños necesitan entender los patrones, ver que las consecuencias siguen a las acciones. El cuaderno era simplemente una herramienta para asegurarme de estar siendo justa y no castigar desde el enojo. ¿Y la vara encontrada en su closet? Una herramienta de enseñanza. La usaba muy poco. Solo cuando Emma había hecho algo particularmente peligroso o irrespetuoso. Un golpecito ligero, nada más.
Roberto sintió que Carolina se tensaba a su lado. Está mintiendo, susurró su esposa. Así es exactamente como solía describir lo que me hacía a mí. Un golpecito ligero, pero yo me quedaba con ronchas por días. El contrainterrogatorio de Verónica fue quirúrgico. Señora Herrera, usted acaba de describir sus acciones como golpecitos ligeros, pero la doctora Muro testificó que Emma tenía hematomas en tejido profundo. ¿Puede explicar esa discrepancia? A los niños les salen moretones muy fácil, dijo Elena con naturalidad. Los historiales médicos de Emma muestran que nunca ha sido propensa a los moretones. De hecho, ha tenido muy pocos en toda su vida hasta que empezó a pasar tiempo en su casa. La mandíbula de Elena se apretó. Es torpe. En su cuaderno, usted describe haber golpeado a Emma 5 veces por romper un vaso. Usted misma escribió eso, ¿no es así? Sí, pero... 5 golpes con una vara de madera a una niña de 7 años por dejar caer accidentalmente un vaso mientras se lavaba las manos. ¿Le parece proporcional? Los niños necesitan aprender las consecuencias del descuido. Y en otra anotación, describe golpearla 2 veces por llorar durante un castigo previo. La castigó por tener una reacción emocional al hecho de ser lastimada. ¿Es eso correcto? Le estaba enseñando resiliencia emocional al pegarle por llorar. La máscara de Elena comenzó a resquebrajarse. Los niños de hoy son demasiado blandos. Son consentidos y se les premia por la mediocridad. Crecen sintiéndose con derechos y siendo débiles. Yo no iba a permitir que mi nieta se volviera así. Así que admite que la golpeaba para evitar que fuera blanda. La disciplinaba para hacerla fuerte. La voz de Elena se elevó, y su cuidadosa compostura resbaló. De la misma manera en que discipliné a mis propios hijos. De la misma manera en que mi padre me disciplinó a mí. Así es como se forja el carácter. Su hermana Catalina testificó que usted abusó de ella cuando era niña, que le pegaba con cinturones y la encerraba en los closets. ¿Eso también era forjar el carácter? Catalina era una niña difícil que necesitaba mano dura. ¿Y Emma? ¿Qué hizo que una niña de 7 años necesitara ser golpeada con una vara tantas veces? La fachada de Elena se derrumbó por completo. Era desobediente, desordenada, descuidada. Exactamente igual que como era su madre a esa edad. Carolina era igual, siempre rompiendo cosas, siempre llorando, siempre necesitando corrección. Tenía que ser dura con las dos o habrían crecido para ser unas inútiles. La sala entera se quedó en silencio. Elena pareció darse cuenta de lo que acababa de decir, de cómo había sonado, pero ya era demasiado tarde. Lo había confirmado todo. El abuso hacia Carolina, el abuso hacia Emma, y lo más incriminatorio, su absoluta falta de comprensión de que algo de todo eso estuviera mal. Verónica dejó que el momento flotara en el aire. No tengo más preguntas. Los argumentos de clausura fueron breves. Verónica expuso metódicamente la evidencia, los reportes médicos, las fotografías, el testimonio de Emma, el testimonio de Catalina, el propio cuaderno de Elena y su confesión en el juzgado. Elena Herrera les acaba de decir con sus propias palabras que golpeó a Emma Ballesteros varias veces porque quería hacerla fuerte, le dijo Verónica al jurado. Les dijo que le hizo lo mismo a su propia hija, Carolina. No mostró ningún remordimiento, ninguna comprensión de que causar daño físico a los niños está mal. La evidencia es abrumadora. La propia confesión de la acusada lo sella. Su veredicto debe ser el mismo. Culpable de todos los cargos. Lamas intentó salvar el caso en su cierre, argumentando que Elena era un producto de su generación, que los estándares culturales sobre la disciplina habían cambiado, que había lugar para la duda razonable en cuanto a sus intenciones. Pero Roberto podía ver que el jurado no se lo estaba tragando. Habían escuchado la voz de Emma. Habían visto las fotografías. Habían visto a Elena Herrera defender el abuso infantil como si fuera forjador de carácter. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Cuando regresaron, la portavoz se puso de pie para leer el veredicto. Roberto apretó la mano de Carolina con tanta fuerza que se preguntó si la estaba lastimando, pero ella no se apartó. En el cargo de abuso infantil en primer grado, hallamos a la acusada, culpable. Carolina soltó un sollozo.
En el cargo de agresión con un arma mortal, hallamos a la acusada, culpable. Elena Herrera se quedó perfectamente quieta, con el rostro inexpresivo. La portavoz leyó los 5 cargos. Culpable. 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 Cuando todo terminó, cuando el juez le dio las gracias al jurado y programó la lectura de la sentencia para 3 semanas después, Roberto miró al otro lado de la sala hacia Elena Herrera. Estaba mirando al frente, negándose a mirarlo a él, a Carolina, o a cualquiera. Seguía controlando la situación, o al menos manteniendo la ilusión de que lo hacía, pero su control había desaparecido. Su reputación estaba destruida. Su libertad la seguiría pronto. Afuera de los juzgados, Roberto y Carolina se quedaron parados en el frío de noviembre, abrazados, mientras los reporteros gritaban preguntas que no respondieron. Se acabó, susurró Carolina. Realmente se acabó. Todavía no del todo, dijo Roberto. Falta que le dicten sentencia. Pero la parte importante, la parte donde probamos lo que hizo, donde nos aseguramos de que todos supieran la verdad, esa ya terminó. Condujeron a casa para relevar a la niñera y encontraron a Emma en la sala de estar construyendo un elaborado castillo de bloques. Levantó la vista cuando entraron, con los ojos grandes e inquisitivos. El jurado dijo que la abuela Elena hizo cosas malas y ya no tiene permitido lastimar a los niños, le dijo Roberto simplemente. Emma procesó esto por un momento. Luego regresó a sus bloques. ¿Podemos cenar macarrones con queso? Y así de simple, con la resiliencia que solo los niños poseen, siguió adelante hacia lo que importaba en su mundo de 7 años, la cena, los castillos de bloques y la certeza de que sus padres la habían puesto a salvo. 3 semanas más tarde en la lectura de sentencia, el juez Tomás Díaz revisó el caso con una expresión severa que sugería que había encontrado los crímenes de Elena Herrera tan repudiables como todos los demás. Señora Herrera, dijo, mirándola desde su estrado. Usted estaba en una posición de confianza. Una abuela debería ser una fuente de amor y seguridad. En cambio, usó su posición para infligir abuso sistemático sobre una niña vulnerable. Su absoluta falta de remordimiento, incluso después de su condena, demuestra que usted representa un riesgo continuo para cualquier menor que pueda cruzarse en su camino. La sentenció a 8 años de prisión, la pena máxima permitida bajo las leyes de Nuevo León para esos cargos. Con el tiempo cumplido y buena conducta, podría ser elegible para libertad condicional en 5 años, pero el juez añadió condiciones estrictas, prohibición de por vida de tener contacto sin supervisión con menores, terapia obligatoria y su registro como abusadora infantil condenada. Elena Herrera tenía 63 años. Para cuando saliera, estaría rondando los 70, vieja, sola y marcada para siempre como alguien que lastimaba niños. Roberto no sintió ninguna alegría, solo una sombría satisfacción de que se había hecho justicia. A su lado, Carolina lloraba en silencio, pero no por el destino de su madre, sino por la madre que nunca llegó a tener, la que debió haberla protegido en lugar de lastimarla. Esa noche, Roberto y Carolina se sentaron con Emma y le contaron lo que el juez había decidido. La abuela va a ir a la cárcel por mucho tiempo, le explicó Carolina con ternura. Porque lo que te hizo estuvo muy mal, y la gente que lastima a los niños tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Seguirá siendo mala cuando salga?, preguntó Emma. No lo sé, dijo Carolina honestamente. Pero no vas a tener que verla nunca si no quieres. Te lo prometo. Emma pareció satisfecha con esta respuesta. Trepó al regazo de Carolina, y madre e hija se abrazaron mientras Roberto observaba, con el corazón lleno de una emoción que no podía nombrar. Orgullo, tal vez, de que su pequeña familia hubiera sobrevivido a esto. ¿Alivio de que el ciclo se hubiera roto? La esperanza de que Emma crecería sabiendo que sus padres la habían elegido a ella, habían peleado por ella, y le habían creído cuando más los necesitaba. Más tarde esa noche, después de que Emma se durmió, Roberto y Carolina se sentaron en el porche trasero en la oscuridad invernal. Carolina había estado callada toda la noche, procesando todo lo que había ocurrido desde aquella cena meses atrás, cuando Emma le había jalado la manga y susurrado, «Ven a mi cuarto». ¿Alguna vez te preguntas qué hubiera pasado si Emma no te lo hubiera dicho?, preguntó Carolina en voz baja. ¿Si se hubiera quedado callada como lo hice yo a su edad? Todos los días, admitió Roberto. Pero me lo dijo.
Me confió la verdad. Y me aseguré de que esa confianza valiera la pena. Tú la salvaste, dijo Carolina. Nos salvaste a las dos, la verdad. De un ciclo que podría haber seguido por generación tras generación. Nos salvamos el uno al otro, corrigió Roberto. Tú tomaste la decisión más difícil, elegir a tu hija sobre tu madre. Eso requirió más fuerza de la que te imaginas. Se sentaron en silencio por un rato, viendo cómo su aliento creaba nubes en el aire frío. Hoy llamé a la tía Catalina, dijo Carolina eventualmente. Le di las gracias por testificar. Me dijo algo interesante. Me dijo que, cuando se enteró de que mi madre había sido condenada, sintió que alguien finalmente la había escuchado a ella. Como si la niñita que solía ser, la que trató de decir la verdad y a la que nadie le creyó, finalmente hubiera obtenido justicia. Justicia para todas ustedes, dijo Roberto. Tú, Catalina, Emma y cualquier niño al que Elena Herrera haya lastimado. ¿Crees que Emma vaya a estar bien? ¿De verdad? Roberto consideró la pregunta con cuidado. Creo que tiene la mejor oportunidad posible. Ella sabe que le creímos. Sabe que la protegimos. Sabe que su dolor nos importó. Y eso es mucho más de lo que muchísimos niños abusados llegan a recibir alguna vez. Carolina apoyó la cabeza en el hombro de Roberto. Te amo. Creo que no lo digo lo suficiente, pero te amo. Te amo por ver lo que yo no pude, por tener el valor que a mí me faltó, y por ser el padre que Emma merecía cuando yo le estaba fallando como madre. No le fallaste, dijo Roberto con firmeza. Tú también fuiste una víctima. Pero te convertiste en una sobreviviente, y ahora te estás asegurando de que Emma no tenga que conformarse con sobrevivir. Ella va a tener la oportunidad de sanar de verdad. Los meses que siguieron se trataron de reconstruir. Emma continuó yendo a terapia, procesando su trauma lentamente con la ayuda de la doctora Barón. Carolina asistió a sus propias sesiones, desempacando décadas de abuso y aprendiendo a criar sin los métodos basados en el miedo que su madre le había inculcado. Roberto se volcó en un nuevo proyecto documental sobre los ciclos de violencia familiar, decidido a usar sus habilidades para contar historias que pudieran ayudar a otras familias a reconocer el abuso antes de que fuera demasiado tarde. Para cuando llegó la primavera, transformando su patio trasero de los colores invernales a un verde vivo, Emma era otra niña. Se reía con más facilidad, dormía más profundamente y tenía esa energía despreocupada que deberían poseer todos los niños de 7 años. Se unió a un equipo de fútbol y se hizo de nuevas amigas que no sabían nada sobre su abuela o el juicio, que solo la conocían como Emma, la niña que daba buenas patadas, y que tenía un papá que se había ofrecido de voluntario para ser el entrenador. Un sábado por la mañana, 6 meses después del juicio, Roberto estaba en la cocina haciendo hot cakes, el desayuno favorito de Emma, cuando su hija apareció con algo apretado en la mano. Papi, hice esto en la escuela, dijo, levantando un dibujo. Se llama Mi familia. Roberto miró el colorido dibujo. 3 figuras tomadas de la mano, un hombre alto con el pelo oscuro, una mujer con rizos castaños y una niña pequeña entre ellos. Los 3 estaban sonriendo. Encima de ellos, Emma había escrito con letras cuidadosas, Mi familia me protege. Algo en el pecho de Roberto se apretó, una mezcla del dolor por lo que su hija había tenido que soportar y un feroz orgullo de que ahora se sintiera a salvo. De que ella supiera, que lo supiera de verdad, que era amada y protegida. Está hermoso, mi amor, le dijo, arrodillándose a su altura. ¿Puedo pegarlo en el refri? Emma asintió, radiante, y se fue corriendo a ver las caricaturas, mientras Roberto fijaba el dibujo con cuidado usando unos imanes. Carolina apareció en el umbral, recién bañada y arreglada para el día, y se detuvo a mirar el dibujo. Mi familia me protege, leyó en voz alta, con la voz ahogada por la emoción. Realmente lo siente así. Porque es la verdad, dijo Roberto. La protegemos. Siempre lo haremos. Carolina lo abrazó por detrás, recargando la cabeza en su espalda. Solía creer que la familia se trataba de sangre y lealtad, y de seguir las reglas sin importar nada. Pero la familia no es eso. No. La familia es lo que tenemos nosotros ahora. Personas que se eligen mutuamente, que están ahí para el otro, que se protegen entre sí. Personas que rompen los ciclos malos en vez de seguirlos repitiendo.
Roberto se giró entre sus brazos y miró a su esposa, esta mujer que había tenido que rechazar todo lo que le habían enseñado para poder salvar a su hija. No somos perfectos. Todavía cometemos errores, pero lo estamos intentando. Y cuando vemos que algo está mal, lo arreglamos. No fingimos que no está pasando ni ponemos excusas. Esa es la diferencia. En la sala, la risa de Emma resonó por algo que salió en la tele. Era un sonido tan normal, un momento tan ordinario. La masa de hot cakes en la barra, caricaturas de sábado por la mañana, una familia pasando su fin de semana. Pero para Roberto, quien había pasado aquella terrible noche meses atrás documentando moretones y armando un caso, esta normalidad se sentía como una victoria monumental. A veces la justicia se veía como sentencias de prisión y veredictos en un tribunal. Pero a veces, se veía así, una niña riendo sin miedo. Un dibujo que decía, mi familia me protege. Y la certeza de que, cuando llegó el momento de elegir entre un silencio fácil y una verdad difícil, él había elegido la verdad. Roberto Ballesteros cargaría con muchos pesares a lo largo de su vida, el no haber visto el abuso antes, el que su hija hubiera tenido que sufrir, el que Carolina hubiera soportado una infancia de violencia normalizada. Pero nunca se arrepentiría de lo que había hecho en cuanto lo supo. Las fotos que tomó, el caso que armó, el juicio que enfrentó. Había hecho lo que los padres deben hacer, proteger a su hija. Y al hacerlo, había roto un ciclo que había durado generaciones, asegurándose de que Emma crecería conociendo un amor sin violencia. Disciplina sin crueldad. Y una familia sin miedo. Eso era victoria más que suficiente. Los hot cakes crujieron en el sartén. Emma cantaba a la par de la canción de una caricatura, y Carolina le apretó la mano con silenciosa gratitud. Afuera, los pájaros primaverales se cantaban unos a otros en el aire que se calentaba, y el mundo siguió girando, indiferente al pequeño pero importante triunfo que estaba ocurriendo en una cocina de Monterrey, donde una familia había elegido la sanación por encima del daño. Roberto volteó los hot cakes y sonrió. Iban a estar bien. Todos ellos. Y Elena Herrera, la mujer que aterrorizó a 2 generaciones de su familia, que creía que la crueldad forjaba el carácter y que la violencia era amor, estaba exactamente donde pertenecía, tras las rejas, con su reputación destruida. Su control hecho añicos y su capacidad para lastimar niños terminada por fin de manera definitiva. Era un buen día para desayunar hot cakes, un buen día para la familia, y un buen día para la verdad. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa muchísimo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados.